Sí, recién también comentábamos con los chicos de la producción otra novedad, que en Córdoba también se sancionó anoche, la misma medida, digamos, el cierre de prostíbulos, whiskerías, casas de chicas y diferentes nombres que toman estos lugares donde las chicas terminan no trabajando, porque comentamos que para nosotros no es un trabajo como política, pero sí que terminan ejerciendo la prostitución. Está en línea Blanca Osuna, la intendenta de Paraná, para contarnos un poco, bueno, esta iniciativa que surgió desde la intendencia de esta ciudad y después, bueno, que se está repitiendo en otras provincias o ciudades. Hola, intendenta Osuna, ¿cómo estás? Te saluda Jimena Rosli de la Radio Las Madres. ¿Qué tal, Jimena? Buen día, y buen día a ustedes y a la audiencia. Contanos un poco, Blanca, ¿cómo es que cuántos prostíbulos primero se cerraron en estos 5 meses que está la iniciativa? En primer lugar, yo cuando asumí la intendencia de Paraná venía de ejercer la representación de la provincia en el Senado de la Nación, y en esa condición pude debatir y participar de la aprobación de la ley 26364, que es la ley de trata. Al mismo tiempo, cuando revisando las responsabilidades que un intendente de mi ciudad tiene, entre otras es habilitar los locales comerciales. Los prostíbulos aparecían en la ciudad solapándose, ocultándose a través de un título cual eran bares sin expendios de comida. Cuando en la tarea de inspeccionar, que es la primera que yo solicité para esos lugares, me reportaban que efectivamente no eran bares y que eran lugares donde se ejercía la prostitución, en muchos casos en condiciones deplorables, ¿no? Estamos hablando de 11 prostíbulos en una ciudad de poco más de 300.000 habitantes que empezamos a cerrar inmediatamente. Los primeros, los que estaban funcionando y no tenían habilitación, directamente funcionaban de manera ilegal. Y al mismo tiempo impulsamos una modificación de una ordenanza que tiene que ver justamente, que legisla sobre las habilitaciones de locales, y prohibimos la habilitación de prostíbulos, whiskerías y ese tipo de negocios en todas sus formas. Y bueno, cerramos el resto. Los últimos hace aproximadamente 10 días, con dificultades lógicas, porque bueno, tienen un tal circuito de información muy llamativo que cada vez que llegábamos, y lo hacíamos los inspectores de la municipalidad acompañados de la responsable del área mujer, estaban cerrados hacía 5 minutos. Pero bueno, sí, esta red de información a la que vos referís, ¿a quién se la atribuís o cómo está dada? ¿Cómo es esta organización, digamos, que establece estos lugares donde se ejerce la prostitución? Yo hice referencia a la ley de trata porque creo que es en ese marco donde hay que comprender qué es lo que sucede atrás de los prostíbulos. Los prostíbulos no son simplemente lugares donde se ejerce la prostitución, son pantallas donde evidentemente hay redes, y la red de prostitución siempre está vinculado a otras cuestiones, ¿no? Como mínimo a lo que es la venta y el consumo de estupefacientes en el marco de redes. Y un dato que concretamente nosotros registramos es que en uno de los prostíbulos que cerramos, que el nombre es Las Reinas de la Noche, al que fuimos, creo que lo pudimos cerrar en la segunda oportunidad, había mujeres que venían, cuyo lugar de residencia era provincia de Buenos Aires, La Plata, o había 3 centroamericanas. Entonces uno ahí se pregunta cómo pueden llegar esas mujeres, en qué condiciones, por qué razón. Indudablemente no podemos aducir que hay una necesidad o ganas de ir a instalarse a Paraná viniendo de Centroamérica para ejercer la prostitución. Eso solo se justifica si hay una red que sostiene esos movimientos,
Y la otra cosa es que la mayoría de las personas que estaban al frente de los prostíbulos que cerramos no eran personas de la ciudad de Paraná, claro, sino de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente creo que esto confirma que hay redes instaladas. Mire, la verdad que nosotros desde el municipio no perseguimos a las prostitutas, no nos anima ninguna cuestión moral contra la prostitución, sino simplemente que se cumpla la ley de trata por un lado y además proteger a mujeres que están en evidente estado de vulnerabilidad. Por eso al mismo tiempo habilitamos un registro y en todas estas 2 últimas semanas hemos trabajado intensamente mano a mano con las mujeres que estaban en los prostíbulos, porque muchas de ellas aducían que llegaban a la prostitución como última instancia para tener ingreso, para mantener a sus hijos. En general son mujeres jóvenes y en consecuencia muchas están criando niños. Entonces creemos que accionar y acompañar a ellas de algún modo también es desde el Estado hacerse cargo de los derechos de sus propios hijos, claro. Que en algunos casos no tenían documentos, no tenían asignación por hijo, en fin, creo que estaban en una situación altamente irregular. Intendenta Osuna, Pablo Caruso la saluda ahora. Le quiero preguntar, porque usted menciona el tema de las redes, indudablemente, así como funcionan en Paraná, funcionan en el resto del país, pero al mismo tiempo nosotros, siguiendo los casos, por ejemplo, del juicio por la desaparición de Marita Verón, allí ha quedado muy claro que hay complicidades que tienen que ver con lo político, con lo policial y con lo judicial, ¿no? Para que se pueda llevar adelante la complejidad de esta red que usted está mencionando. Evidentemente, en Paraná la complicidad política queda de lado, digamos, se saca esa ficha, pero yo me imagino que las otras complicidades que seguramente tienen que estar, a la política también la van condicionando. ¿Cómo ha hecho o cómo viene haciendo para sortear esas complicidades que me imagino al mismo tiempo generan presiones? Mire, yo creo que no solo en Paraná, sino en nuestro país, avanzar sobre esto es un deber ciudadano, y para eso la comunicación y el debate y la conciencia social creciendo y torciéndole el brazo a la hipocresía sobre el tema, me parece que nos ayuda, pero nos ayuda no solo a las mujeres, sino nos ayuda a todos. Indudablemente, mire, quiero ser muy cuidadosa con el tema de las complicidades, pero uno va viendo situaciones muy significativas. Por ejemplo, el municipio de Paraná tiene un área, yo diría, como un poder judicial, ¿no? Sí. Que son los juzgados de falta. Uno de los jueces de falta, apenas cerramos los primeros prostíbulos, salió a plantear abiertamente que no correspondía cerrarlo, que no se ejercía ahí la prostitución, y se refería a uno concretamente, que es donde nosotros efectivamente comprobamos la prostitución. Cuando uno entra a un lugar, hay media luz, hay camas, hay preservativos, no, y las mujeres además lo reconocen y lo hacen abiertamente. Entonces, ¿qué vuelta estamos dando, digamos? Ahí aparece la primera cuestión, que es la prostitución, pero después, más atrás de eso, está cómo se banca el lugar, quién paga el alquiler, por qué aportan las mujeres al pago del alquiler, quién se lleva la ganancia, dónde se licúa la ganancia que se obtiene de ese tipo de negocio. Y bueno, no solamente un juez de falta de Paraná, sino que además, cuando nosotros íbamos con insistencia a algunos lugares y que veíamos que no podíamos entrar porque estaban cerrados y hacía una hora que habían estado abiertos, bueno, sinceramente hay que investigar. Y yo le aseguro que no eran los inspectores del municipio, porque ellos ni siquiera sabían a dónde íbamos. Claro. Entonces, me parece que son cosas que vale la pena avanzar.
Intenta bueno, estas cuestiones que quedan pendientes, ¿no? El último cierre lo hicimos con una orden judicial. Ahí nos acompañó la policía, siempre en segundo plano, pero cuando se ingresó al último prostíbulo que cerramos, esto hace ya 20 días, la gente ya no estaba, y en los lugares uno comprobaba de que hacía muy pocos minutos de que había habido gente. Estaba el agua caliente, el mate, digamos, estaban los cigarrillos, digamos. Nosotros no nos corresponde hacer esas investigaciones, pero sí ponerlas en evidencia, ¿no? Poner en evidencia de que indudablemente hay sí una necesidad de ocultar o de proteger estas prácticas, pero creo que en un doble sentido, también en el sentido social, que no sea una cuestión desde el Estado municipal y los dueños de los prostíbulos, que haya un debate social, que además cobre fuerza y actualización la decisión de nuestra presidenta en el sentido de lo que ella dispuso en relación al rubro 59, esto es, a la publicidad en los diarios de la práctica de prostitución organizada, organizada. Me parece que son temas pendientes que hacen al derecho de las mujeres y de las personas en general. Intendenta Osuna, una pregunta que muchos oyentes podrían estar haciéndose en este momento es: ¿dónde quedan todas esas chicas, esos lugares que sí uno va a clausurar y se encuentra con personas adentro? Porque uno de los argumentos para estar en contra del cierre sería: ¿a dónde van esas chicas si no tienen otro trabajo? Por eso mismo yo le planteaba que estamos trabajando y haciendo un registro, abriendo. Nosotros tenemos en el municipio, hemos creado un registro no solamente para ellas, para estas mujeres, sino es abierto para distintos grupos sociales que hemos identificado con riesgo laboral o sin trabajo, con necesidad de inserción o reinserción laboral. Y la verdad que trabajamos con ella, con una de las asociaciones que dice representarla, para, trabajar capacitación y ubicación laboral. Tenemos avances, no es todo lo que quisiéramos, porque en realidad el grupo que ellas representan, en tanto grupo humano, se asemeja en muchos casos a otros grupos, más allá de la condición o de la práctica de la prostitución, grupos que no han logrado todavía su inserción laboral o su inclusión. Pero nosotros la verdad que venimos trabajando fuerte para ubicarlas en un lugar protegido, y en fin, el tema laboral es un tema que venimos también trabajando, que no se agota en estas acciones, pero que nosotros queremos sostener, porque no nos queremos desentender de su condición. La verdad que no condenamos a ninguna mujer porque elija la prostitución, que claramente nosotros no tenemos duda de a quién queremos señalar y perseguir con esta medida. Claramente. Intendenta Osuna, muchísimas gracias por la conversación. Y gracias a ustedes, tengan buen día. Un abrazo grande. Blanca Osuna, intendenta de Paraná, contándonos esta modalidad, esta nueva iniciativa y concreción, ¿no? De claro. Paraná libre de prostíbulos. Sí, las complicidades, los avisos, ¿no? Llegan con la policía, ella decía, la policía en segundo plano, como diciendo, no interfiere la policía en la posibilidad del aviso. Sí. Llegamos y estaba el agua caliente, o sea, alguien había... Y me quedo con esta frase que da cuenta también del poder real, porque si efectivamente el poder político decide ir a llenar un prostíbulo para cerrarlo, y cuando llega alguien les avisó y allí no hay nadie más, entonces la política no tiene los recursos necesarios como para que toda esa red de complicidades quede inefectiva para poder llevar adelante eso. Dice, la única manera de poder combatir esas complicidades, dice la intendenta de Paraná, es con el debate social. Sí. Me parece muy interesante y al mismo tiempo desnuda dónde está el poder real, ¿no? Porque a veces dice el poder político es el poder, y no, el poder está en otros lugares. Sí, hay otros poderes que claro. Claramente, como lo dijo la intendenta, sí.